vamos a presentar el método de Gauss-Jordan. Este método se utiliza para sacar de ecuaciones lineales o sistemas de ecuaciones su resultado. Puede ser utilizado también para sacar sus inversas o su rango. En esta ocasión vamos a explicarlo con un ejemplo. Como primer paso vamos a tomar nuestro sistema de ecuaciones y lo vamos a convertir en una matriz. Tenemos aquí 2x como primer término. Vamos a tomar solamente el 2, vamos a quitarle la x para nuestra matriz y lo vamos a anotar. Tenemos aquí positivo 4, entonces también vamos a anotar 4, como los dos son positivos, no anotamos el signo. Tenemos 6 y aquí vamos a marcar una línea que es la representación de el igual y vamos a decir que esto es igual a 18. Y así vamos a hacer con todo nuestro sistema de ecuaciones. Aquí tenemos 4x, vamos a anotar que aquí esto es 4. Tenemos 5y, vamos a anotar 5 y 6z. Esto nos da igual a 24. Es importante que nos fijemos mucho en los signos que tiene cada término. Por ejemplo, tenemos 3x, sigue siendo positivo, entonces seguimos sin anotar el signo. Tenemos aquí y. Tenemos una y, recordemos que cada término que aunque no tenga anotado aquí tiene un 1 imaginario, por lo tanto vamos a anotar ese 1. Sigue siendo positivo, entonces no anotamos el signo. Vamos a seguir con el siguiente término que tenemos aquí, menos 2z. Debemos de tomar en cuenta que aquí ya tenemos un signo diferente a lo que es el positivo. Por eso vamos a anotar el menos junto con el número que tiene la variable. Por eso tenemos un menos 2. Es importante que revisemos bien los signos porque aunque de este lado todos eran positivos, aquí ya tenemos uno negativo y eso puede afectar el resultado de nuestra matriz. Anotamos la igualdad, que es un 4. Y con esto ya podemos empezar a resolver el método de Gauss-Jordan. Una vez que tenemos ya nuestra matriz, nuestro siguiente objetivo es una matriz escalonada de identidad, la cual sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y pasamos nuestro indicador de signo igual. En la parte de las igualdades, como primer número aquí tenemos 18, solamente que aquí, una vez que tengamos nuestra matriz escalonada, aquí tendremos el resultado de x, de y y de z. Como primer paso tenemos que entender que nuestra matriz se divide en tres filas. Tenemos fila 1, fila 2 y fila 3. Lo primero que tenemos que hacer es nuestro primer número, que es el 2, lo tenemos que convertir a 1. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir fila 1 entre sí mismo, que sería entre 2, para que aquí nos pueda dar un 1. En este caso lo que tenemos que hacer es dividir, como lo había explicado anteriormente, el 2, fila 1, que es esta, entre 2, para que nos dé como resultado 1, 2, 3 y 9. Las demás filas, al no moverlas, las pasamos de la misma manera. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra matriz. En esta podemos identificar que tenemos dos ceros en la parte de aquí. Es lo que vamos a lograr como siguiente paso: convertir estos dos a ceros. Entonces, para eso vamos a tomar nuestra fila, que en este caso tenemos que es fila 2. Para ello necesitamos que este que es positivo pase a ser 0. Vamos a hacerlo tomando un menos 4, porque 4 menos 4 es 0. Entonces, para ello vamos a utilizar la fila 1, que ya tenemos este 1 de aquí, y a la hora de multiplicarlo por menos 4, pues nos va a dar menos 4. Entonces, vamos a multiplicar ese menos 4 por la fila 1, por lo que vemos que la fila 1 va a pasar directo, entonces va a ser que tenemos 1, 2, 3 y 9.
es 1, vamos a multiplicarlo por menos 4. Y 1 por menos 4 nos va a dar menos 4. Entonces, a la fila 2, que es 4, le vamos a restar ese menos 4 y nos va a dar 0. Vamos a continuar a hacer lo mismo. Tenemos fila 1, que es el 2. 2 por menos 4 son menos 8. Y tenemos 5 menos 8 nos va a dar menos 3. Seguimos con el siguiente término, que es el 6 de aquí. Fila 1, que es 3, multiplicada por menos 4 son menos 12. Entonces, 6 menos 12 nos va a dar menos 6. Seguimos con el siguiente término. Tomamos nuestra fila 1, que es este 9 de aquí, por menos 4, que nos da menos 36. Y tenemos el 24 menos 36. Y esto nos va a dar como resultado menos 12. Y la tercera fila va a pasar de la misma manera. 3, 1, menos 2 y 4. Como siguiente punto tenemos que 3 de igual manera nos debe dar 0 como en el paso anterior. Para realizar esto tenemos que F3 le vamos a restar menos 3 de fila 1. Y aquí como nos los está indicando, la única que se va a cambiar sería F3, entonces fila 1 y fila 2 se pasan de la misma manera. Resolviendo esto, entonces tenemos que fila 3 menos 3 veces 1 nos daría 0. Seguimos con el siguiente. Tenemos 1 menos 3 por fila 1, que en este caso sería 2, que nos daría como resultado menos 5. Nos seguimos con el siguiente término, que sería menos 2 menos 3 por fila 1, que fila 1 sería en este caso 3, que nos da como resultado menos 11. Ya para terminar nuestra fila 3 tenemos como último término el número 4, que sería 4 menos 3 de fila 1. Fila 1 vendría siendo 9, que como resultado nos daría menos 23. Como siguiente punto tenemos este término que nos indica menos 3, que nos debe dar resultado 1. ¿Cómo lo vamos a lograr? Necesitamos agarrar fila 2, que lo vamos a dividir entre sí mismo, que en este caso sería entre menos 3. Ahora lo que vamos a hacer sería mover nuestro resultado que tenemos aquí para la parte de acá, que aquí nos está indicando que solamente cambiaremos F2. Entonces lo que sería F1, F3 se pasarían de la misma manera. Y para cambiar este término de menos 3, dividimos entre menos 3 y nos da como resultado un 1. El siguiente término que tenemos sería este menos 6, que lo dividiremos entre menos 3, que nos da como resultado 2 positivo. Y ahí tendremos el siguiente término que nos está indicando un menos 12. Al dividirlo entre menos 3, nos da como resultado 4. Y tenemos que también fila 1 y fila 3 se pasan de la misma manera, ya que contamos con fila 1, entonces solamente quedaría pasar fila 3 igual de la misma manera. Bueno, como ya vimos, ahora se van a ir repitiendo los pasos, pero esta vez vamos a convertir este 2 y este menos 5 en un 0, por lo que vamos a tener que repetir este paso de aquí, pero con diferentes términos. Para eso vamos a tener que vamos a tomar a fila 1 y recordemos que este 2 queremos que se convierta en un 0, por lo tanto le vamos a tener que restar 2. Va a ser menos 2, pero este menos 2 va a multiplicar esta vez a la fila 2, porque ya tenemos el 1 aquí. Entonces va a ser menos 2 por fila 2. Y va a ser lo mismo con la fila 3. Lo vamos a hacer en simultáneo para que sea un poquito más rapidito, pero de igual manera, si sientes que te trabas, lo puedes hacer paso a paso. Tenemos entonces fila 3. Este es menos 5.
como queremos que se convierta en 0, ahora ya no se va a multiplicar por un negativo, va a ser por un positivo, sino por más 5. Entonces, vamos a tomar de misma referencia nuestra fila 2 y de esa manera nos va a poder dar 0. Vamos a anotar nuestros resultados entonces. Vamos a pasar nuestra fila 2 de la misma manera, que es 0, 1, 2 y 4. Entonces, tenemos 0 por menos 2 nos da 0, entonces 1 menos 0 pues sigue siendo 1. Entonces tenemos que fila 2 por menos 2 son menos 2. Fila 1, que es 2 en este caso, menos los 2 que ya se tienen, te da 0. De la misma manera, este te va a dar 0. Y aquí tenemos también el otro 0. Aquí podemos ver que ya se va asemejando a nuestra matriz de identidad. Entonces vamos a seguir con nuestro siguiente término de la fila 1. Por ende tenemos que menos 2 por 2 de la fila 2 son menos 4, más 3 nos va a dar menos 1. Y así vamos a ir con el siguiente término, que tenemos menos 2 por 4 de la fila 2 nos da menos 8. Menos 8 más los 9 nos da 1 positivo. Vamos a continuar con los términos entonces de nuestra tercera fila. Tenemos que aquí es 5 por 2 son 10. Tenemos menos 11 más 10 nos da menos 1. Y así continuamos con el siguiente, que es menos 5 por 4 de la fila 2 son 20. Menos 23 más 20 son menos 3. Y aquí vamos a seguir continuando con nuestro siguiente paso, que en este caso va a ser lograr que este número de aquí ahora se convierta en un 1 para poder convertir los demás en ceros. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Fila 3 se va a dividir sobre el mismo número. Entonces, fila 3 se va a dividir entre menos 1. Todo lo demás se pasa igual. Y vamos a anotar de este lado nuestro resultado, que es 1, 0, porque las filas se pasan iguales. Y pues tenemos que 0 entre menos 1 va a ser 0. 0 entre menos 1 es 0. Menos 1 entre menos 1 nos da 1. Y menos 3 entre menos 1 es 0. Menos 1 entre menos 1 nos da 1. Y menos 3 entre menos 1 vamos a tener que nos va a dar 3 positivo. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos nuestro 1 de nuestra matriz de identidad para que nos ayude a que nos dé 0 estas partes de aquí. Por ende, vamos a aplicar nuestras dos reglas en estos dos números. Vamos a recordar que tenemos F1, que es nuestra fila número 1, y como tenemos menos 1, esta vez vamos a necesitar sumarle 1 por la fila 3. Como el 1 que nos va a ayudar esta vez es el de la fila 3, vamos a ocupar la fila 3. Lo mismo con la segunda fila. Fila 2, tenemos 2 positivo, entonces vamos a usar menos 2 por F3. Recordamos que la tercera fila se pasa, tenemos 0, 0, 1 y 3. De aquí tenemos que menos 2 multiplicando a la fila 3 es menos 2, 1 por menos 2 son menos 2, y fila 2 que es 2 menos los 2 que ya se tienen, pues nos va a pasar como 0. Estas operaciones de acá, del 0 y del 1, ya no las vamos a hacer porque pues pasan igual. Pero si se quiere hacer la comprobación
de que estos términos siguen dando 1 y 0, se puede hacer. Vamos a continuar con nuestro término. Entonces tenemos que menos 2 multiplicado por fila 3 son menos 6. 4 menos 6 nos va a dar menos 2. Y aquí tenemos menos 2. Siguiente, ahora vamos a pasar con los términos de la fila 1. Tenemos que aquí tenemos menos 1. Es 1 por el 1 de la fila 3, pues nos va a dar 1 positivo. Y entonces tenemos menos 1 más 1, esto nos va a dar 0. Y ya, pasamos con nuestro último término. Tenemos que es 1 por el de la fila 3, son 3. 1 por 3 son 3, más 1 son 4. Como último paso, ya aquí podemos ver que nuestra matriz ya está como nuestra matriz de identidad. Entonces tenemos que X nos da un resultado de 4, Y nos da un resultado de menos 2, y Z nos da un resultado de 3 positivo. Bueno, tenemos ya como nuestra conclusión, ya tenemos nuestros términos, de que X nos dio 4, Y nos dio menos 2 y Z nos dio 3. Vamos a hacer una pequeña comprobación para que tengamos la corroboración de que nuestra matriz fue resuelta de una manera correcta. Entonces vamos a tomar 2, sustituimos X, que es 4, más 4, donde Y es igual a menos 2, y Z son 6 por Z, que son 3. Esto nos tiene que dar igual a 18. Y lo corroboramos. 2 por 4 son 8, más 4 por menos 2 nos va a dar menos 8 negativo. Menos 8 es negativo, más 6 por 3, que son 18. Y esto tiene que ser igual a 18. Entonces tenemos 8 positivo y 8 negativo, por lo tanto se eliminan entre ellos y quedaría que nuestras variables son 18 es igual a 18. Por lo tanto, esta matriz está resuelta de correcta manera. También se puede realizar la sustitución en la ecuación lineal número 2 y en la ecuación lineal número 3 para pues tener como más seguridad de que sí fue realizada correctamente. Pero en conclusión, este es el método de Gauss-Jordan y su procedimiento. Puedes también en algún punto hacer cambios de líneas y no va a alterar nada mientras se respete el orden que se tiene de los unos y de los ceros. Como conclusión tenemos que X fue el valor de 4, aquí como lo está representando en la fila 1, tenemos X, que ahora sí X fue 4, fila 2, que aquí en fila 2 nos está indicando 1, en el apartado de Y, tenemos que Y es igual a menos 2, y lo mismo en fila 3, que fila 3 nos está indicando 1 aquí, que sería el valor de Z, entonces Z es igual a 3. Esto también se puede aplicar con otras variables, no necesariamente con X, Y o Z. Y pues ya, estos son nuestros resultados, nuestro ejemplo, y esperemos que les haya gustado. Eso fue todo por el momento con el método de Gauss-Jordan. Gracias.